acompañarles una vez más a la parashá de esta semana, parashá Bo. La palabra Bo en hebreo puede decir ir, pero también puede decir venir. Así que no se van a confundir. Puede decir ven o ir o venir. Es lo mismo. ¿Ok? En esta ocasión, esta parashá está en Éxodos 10:1 hasta el 13:16. Y lo que va a abarcar esta de parashá va a venir siendo lo que es la Pesach, Pascua o el Passover. ¿Ok? Entonces, el Señor le dijo a Moisés: ve al faraón, porque ha endurecido su corazón y los corazones de sus funcionarios para que puedan realizar estos signos más entre ellos. Esta parashá va a abarcar las tres últimas plagas de las 10 que se mencionan en el Éxodo, que son las más fuertes, y aún estaba endurecido el faraón. Entonces, y también esta. En esta semana en Parashá Bo, Dios envía las 3 plagas más devastadoras y finales: la langosta, la oscuridad y la muerte del primogénito. Después de la última plaga, el faraón finalmente acepta, desencadenando el éxodo de los hebreos. O sea, primero Moisés le dice al faraón: deja ir a mi pueblo. Al final de estas plagas, ahora el faraón le dice: voy a dejar ir al pueblo, ya, váyanse. O sea que al final cambian las cosas cuando Dios interviene. Esto simplemente es como un enemigo que hay que vencer, sino más bien está comprometido a comunicar algo vital. Dice: en esa misma noche pasaré por Egipto, derribaré a todos los primogénitos, tanto a personas como de animales, y juzgaré a todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Éxodos 12:12. Esta es la clave de lo que Dios está haciendo en Egipto, demostrando que Él es el verdadero Dios y venciendo todos los demás dioses en Egipto. Entonces, deja ir a mi pueblo, le dice Moisés. Se niega Faraón, y entonces le dice que en la mañana va a traer langostas y cubrirán la faz de la tierra para que nadie pueda ver la tierra. Se comerán el residuo de lo que queda del granizo, y se comerán todo árbol que crezca para ti en fuera del campo. En esto comienza la 8ª plaga sobre Egipto. Las langostas devoraron todos los cultivos, la vegetación de Egipto que quedaron después del granizo. A pesar que las langostas son impulsadas por el viento, una plaga de langostas es tan devastadora que corta la luz del sol y elimina el suministro de alimento de la zona afectada. Entonces, las langostas demuestran la supremacía de Dios y el juicio sobre los dioses falsos de Egipto. Cuando Moisés se acercó por primera vez al faraón, dijo: ¿quién es Yahweh o Jehová para que yo obedezca su voz para dejarle ir a Israel? Entonces, ese es el problema con las personas que no creen en Dios. No saben quién es Adonai. ¿Quién es para que yo les sirva? ¿Quién es para que yo...? Entonces, esto es para hay personas el día de hoy y en el pasado que se han creído como dioses. Esas personas no creen en ningún dios, pero se creen a sí mismos como dioses. Tanto los faraones, los césares, ha habido hasta presidentes que se creen que son dioses en la actualidad. Pero en realidad no se dan cuenta que somos humanos, y como dice la Escritura: el hombre es como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y en su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay que recordarnos de los mandamientos, porque a muchos se les ha olvidado. No saben ni qué es eso. No saben qué es un mandamiento. No sabe uno a qué se refiere. Entonces, el enemigo que estaba derrotando es este dios Neper, que era el dios de los cultivos. En el libro de Joel nos vuelve a mencionar las langostas, que hace esta aparición. Dice: lo vincula con el pecado y los últimos días, exhortando a Israel a arrepentirse y a regresar al Señor. Dios promete a Israel que compensará todos los años que las langostas enjambres han devorado. Te pagaré por los años que la langosta ha comido, la gran langosta y la langosta joven, las otras langostas y el enjambre de langostas.
mi gran ejército que envié entre ustedes, tendrás mucho que comer hasta que estés lleno y acabarás y alabarás el nombre del Señor tu Dios que ha hecho maravillas para ti. Nunca más mi pueblo será avergonzado. En Joel 2:25. Esto habla muchas veces la langosta. A veces Dios envía problemas económicos o problemas de comida, ¿verdad? O problemas con que tú compartes tu comida con el prójimo y te quedas sin comida o te quedas pobre. Te vas haciendo cada vez más pobre, ¿verdad? Porque estás compartiendo y compartiendo. Pero el Señor dice que todo eso lo va a restituir. No vas a pasar hambre con Él. Va a ser restituido todo lo que se comió la langosta, todo lo que se comieron durante todos los años que tú estuviste haciendo la labor del Señor. Además dice también, cuando vengan y les quiten sus pertenencias, dice que uno debe estar alegre, porque Dios se lo va a devolver. Lo va a devolver todo con creces, con créditos más grandes. O sea, el enemigo va a hacer estragos en la economía mundial y nos van a quitar casas, carros y cosas así, y muchas libertades, pero en lugar de nosotros estar tristes y afligidos, vamos a estar contentos porque Dios nos va a restituir lo doble o triple de lo que nos están quitando. Eso es lo que se refiere a la langosta, que no se preocupen. Ahora, en el Brit Hadashah también se menciona como una de las plagas del fin de los tiempos de la tierra, con el sonido del quinto shofar en los últimos días, las langostas emergen del pozo sin fondo, luego el humo, las langostas llegarán a la tierra y a ellas se les dio poder, como los escorpiones de la tierra tienen poder. Se les ordenó no dañar la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Este tipo de langosta es una langosta demoníaca. Viene del fondo, viene del abismo. Entonces, muchos lo han puesto como se parecen a los helicópteros. Que los helicópteros van a venir medio de la guerra y las langostas tienen sonido de muchos caballos y tienen cara de hombre y pican con la cola y así, cosas así. Y luego dicen, no, pues son los helicópteros en la actualidad. Pero los helicópteros no van a venir del fondo del pozo. Lo que va a venir es una langosta de verdad extrema a la tierra, tratando de matar a los hombres, a los humanos solamente, y no comer hierba, sino a la gente. ¿Ok? Este es el tipo de langosta con que va a oprimir Dios en los últimos tiempos. Y por cierto, hablando de esto, Dios habla acerca de la marca de la bestia, y también se nos habla acerca del sello de Dios. Primero que nada, cuando estaban atacando las langostas a Egipto, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Estaban en Goshen, en su pueblo, ¿verdad? Goshen significa cerca de Dios. Entonces, mientras todas las langostas estaban comiendo todos los cultivos, en Goshen los cultivos estaban sin comer, estaban bien tranquilos, ellos tenían luz, ellos estaban protegidos. Al final de los días lo mismo va a pasar, pero Dios dice que va a poner un sello a las personas, el sello de Dios. Entonces en Ezequiel 9:4 le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces en medio de Jerusalén se estaban haciendo abominaciones. Y había personas que están clamando por Jerusalén. A estas personas le van a poner el sello de Dios. Eso lo va a poner los ángeles que van a ser mandados. Pónganles el sello de Dios a estos que están clamando por Jerusalén. ¿Por qué creen que tenemos que orar por Israel? ¿Qué? Por el sello de Dios. En Ezequiel 14:12 vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose, perfidamente extendiere yo mi mano sobre ella y la quebrantare el sustento del pan y enviaré en ella hambre, cortaré de ella hombres y bestias, si estuvieran en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Es decir, que estos que están clamando por Israel, por Jerusalén,
También tienen que tener las características como Noé, o Daniel, o Job. Que a Job, aunque le quitaron todo, seguía alabando a Dios. Que Daniel, aunque lo metieron en los leones, seguía orando a Dios. Y que Noé, aunque se destruyó toda la tierra, él seguía creyendo en Dios. Y aunque nadie creía en Dios, él seguía creyendo. Esa actitud debemos de tener, porque más adelante en los versos siguientes dice que si yo tengo un hijo, pero no es conforme a esto, va a perecer. Va a perecer. Si tengo la esposa, si tengo mis padres, si tengo a quien tenga y no tienen estas características, van a perecer. Amén. No se van a perder, ¿verdad? Porque si creen en el Señor van a ser salvos. Pero van a morir en medio de estas tribulaciones, porque no están teniendo el carácter que Dios quiere, de Noé, Daniel y Job. Van a venir las bestias, la espada, la guerra y todo. Y si usted está como bien parado como Daniel, para un lado le van a pasar. Usted va a pasar, no va a llegar a usted. Pero si no está como a este nivel, entonces va a perecer igualmente, de igual manera. Estas personas que sobrevivan van a ser llevadas a la Nueva Jerusalén a gobernar con el Señor. O sea que, porque todo el remanente dice, va a haber gente que sobreviva la tribulación y va a ir a adorar al Señor de mes en mes, de Shabbat en Shabbat y todo el año. Entonces, va a haber sobrevivientes aunque esté la tribulación. No es que todo el mundo va a morir. Ahora, el sello de Dios o la marca de la bestia. Bueno, se coloca la señal sobre todos los que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén, en Ezequiel 9:4. Y se quiere que sean como Job, o Noé, o Daniel. El sello de Dios, el Espíritu Santo, el aceite, siendo guiados por la palabra. En Efesios 4:30 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. En Mateo 25:10 las vírgenes prudentes tenían el aceite, tenían el Espíritu Santo. En Juan 16:13 el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes son 10 vírgenes que creen en Yeshua y están esperando al novio. Las 10, pero 5 son insensatas. No se ponen a buscar a Dios, no se ponen a llenar de la presencia de Dios y se quedan. Las otras 5 son prudentes y se llenan del sello de Dios, se llenan del aceite del Espíritu Santo porque están clamando por Jerusalén. Esas son llenadas. ¿Ok? La marca de la bestia aceptarán una falsa enseñanza antibíblica. En Génesis 3:1-6, la serpiente engañó a Eva con un mensaje diferente. En Gálatas 1:8, un dogma de hombre es pervertir la palabra. Y en Apocalipsis 13, la trampa del Concilio Mundial de la Iglesia con que fue engañados. Eso quiere decir, así como la serpiente vino y habló que estaba hablando palabra, pero en realidad estaba transgiversando las palabras de Dios, porque le decía, no te vas a morir, sino que vas a abrir los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente estaba hablando con la palabra de Dios, pero le estaba diciendo otras cosas, metiéndole el veneno, por lo cual mucha gente va a caer fácilmente en esta teología que viene. ¿Ok? Si no tiene bien abierto, si no conoce bien a lo que está hablando el Señor. En Apocalipsis 13, el apóstol Juan escribe que solo hay 2 grandes grupos de personas que viven en la tierra cuando Yeshua el Mesías regresa. Está el grupo fiel que adora a Dios y ha recibido su sello, y luego están los que adoran a la bestia y reciben una marca en sus manos derechas o en sus frentes. ¿Por qué se puso en la mano derecha o en la frente? Realmente cuando los judíos se ponen el tefilín, se lo ponen en la mano derecha, y cuando se ponen los tefilot acá, se lo ponen en la cabeza, en la frente. Y aquí tiene el Shema, y aquí tiene supuestamente tefilá, es para decir oraciones, para estar orando. Alguien que ora tiene el puesto los tefilins y tiene los mandamientos de Dios. Alguien que está orando. Alguien que no ora ni piensa en el Señor.
es alguien, en este está pensando, orando y pensando en Dios. Este de acá no ora y está pensando en dinero. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia viene acompañada económicamente. Dice, porque no podrás comprar ni vender si no tienes la marca. Entonces, si tú eres un negociante, si tú eres una persona que está pensando nomás en el negocio, en el dinero, pues tú vas a querer la marca para poder seguir vendiendo y comprar. Pero si tú estás pensando en las cosas de Dios, tú ni siquiera te importa el dinero que hay en el mundo, porque estás pensando en las cosas que el Señor está haciendo. Entonces, ese es el contraste que va a haber al final de los días. Se va a ver la diferencia entre uno y el otro, ampliamente. Porque él la tiene en su mano izquierda. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, es la mano derecha. Yo creo que la foto salió al revés. Es la mano derecha. No, sí está en la izquierda. No, está en la derecha. No, Está sí. en la otra derecha. Mira el pulgar, ¿dónde está? ¿Sí, no? Oh, este. Ah, este sí tiene la marca acá, en la derecha. Pero los tefilín dice. En la mano sí, pero Los tefilín están en la izquierda. Deben estar en la derecha. ¿Ok? Bueno. En los dos, ¿no? Yo los he visto en los dos. Sí, se lo ponen en los dos. Sí, para no errar. Allí en Israel te cobran $5. si es zurdo, este es su derecho. Sí, los rabbis dicen que ponerse una vez tefilín ya con eso ya cumpliste la misma, el mandamiento. Ahí cuando llegas al este muro de las lamentaciones, ahí están $5 y ellos te lo ponen y vas. No sabes orar, pero pues vas. Sí, te los puedes poner. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que la oscuridad se extienda sobre Egipto. Una oscuridad que se puede sentir, así que Moisés extendió su mano hacia el cielo y la oscuridad total cubrió todo Egipto durante 3 días. Nadie podía ver a nadie, más ni salir de su casa durante 3 días. Con la 9ª plaga de la oscuridad, Elohim dio un golpe aplastante al dios del sol egipcio, Ra, demostrando la locura de adorar a los dioses falsos. Aunque los egipcios se sumergieron en la oscuridad total, los israelitas tenían luz en sus viviendas, en la tierra de Gosén, mientras todos los que están fuera del refugio del pacto de Dios viven en una oscuridad cada vez más profunda, especialmente a medida que se acerca el fin de la edad. La luz de los creyentes en Yeshua brillará cada vez más. Incluso las luces más pequeñas brillan más en los lugares más oscuros. O es como cuando ponemos y celebramos Shabbat. Vamos a tener todo oscuro, prendemos una pequeña vela y alumbra todo el lugar. Así es como vamos a hacer nosotros en el final de los días. Aunque todo el mundo anda en su oscuridad, nosotros vamos a hacer luz para estas personas, porque tenemos la verdad. Entonces esta fue la plaga de las tinieblas. En Daniel 12:3 nos da unas enseñanzas donde dice, los entendidos, o sea, los que entienden lo que está haciendo el Señor, resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué es enseñar la justicia? ¿Qué vamos a estar enseñando? La Torá, los mandamientos. Los que enseñan a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. En lugar de estarnos quejando, murmurando y criticando la oscuridad de Egipto, el mundo, podemos ser todo lo que Dios nos ha hecho ser, brillando como luces en medio de una generación oscura y perversa. Eso es lo mismo que Pablo aconseja. Dice que aún no hay ni que hablar de lo que ellos hacen, porque hasta vergüenza da, sino enseñarles lo que es la luz, enseñarles lo que es el camino, la verdad. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es estar criticando. Sino nomás lo que hacen, pero lo que hacemos nosotros. Exactamente, porque algún día anduvimos en tinieblas también. Entonces, hay que enfocarse en la verdad y no en lo que están haciendo las demás personas. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida. O sea, que aprendamos la Biblia, traigamos la Biblia ahí bajo nuestro hombro, ahí leyéndola cada rato. Ahora el teléfono. A mí en mi trabajo me preguntaron, oye, ¿y tú cómo le haces pues, si trabajas casi todos los días, 12 horas?
¿y cómo es que vas y enseñas allá la palabra? Y yo, pues es que en ratos voy para acá, tengo un tiempo, ahí me pongo a leer, voy en la tarde por acá. O sea, siempre con la palabra de Dios en nuestras vidas. No es que no haya tiempo, sí hay, pero lo usamos para otras cosas. Pero dice, siempre ha sido de la palabra de vida, siempre teniendo un tiempo para estudiar. Cuando las personas están en completa oscuridad no pueden percibir nada fuera de sí mismas. En este estado de oscuridad es fácil vivir en el mundo avaro, completamente egocéntrico. A menudo un síntoma de esta oscuridad es utilizar a las personas como su propio beneficio, pero la presencia de Dios en nuestras vidas promueve una clase de amor generoso y no egoísta. Las personas que se suicidan están en una tremenda oscuridad que no pueden salir y en la cual ellos están más metidos cada día más, que no sirven, que no son nadie, que no esto, que nadie los quiere, nadie los ama, y terminan matándose. Cuando Dios los ama, Dios los quiere, Dios los purifica, Dios los limpia, Dios los levanta. Entonces, eso es lo que tenemos que estar llevando. En 1 Corintios 13:5 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. A ver, no es como la novela nos dice, el amor es así. Dice, el amor es sufrido. Yeshua tuvo que morir por nosotros y sufrir bien harto por amor hacia nosotros. Nosotros cuando amamos a alguien, también sufrimos porque amamos a esa persona. Aunque esa persona nos hable mal, nos diga algo mal, nos engañe, nos critique o haga lo que haga contra nosotros, nosotros tenemos que amar y perdonar. Y eso sufrimos. Dice, es benigno. El amor no tiene envidia. No tiene envidia de otros que están enamorados o cualquier otra cosa. No le interesa. El amor no se jacta, no se envanece y no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no se enoja, no guarda rencor y no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si le estás diciendo, no vales nada, tú esto, tú lo otro, tú no sirves, tú eres de lo peor, tú dices, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Soporta ese que le digan porque tienen la mirada puesta en otro lugar, no aquí. Si aquí le dicen de tantas cosas y se la cree, se va a oprimir. Pero dice, no, todo lo soporta. Todo cree, todo lo que Dios le dijo que era, lo cree. Todo lo espera la bendición, las promesas de Dios las está esperando. Y lo soporta todo, porque no pasa nada, porque tiene a Dios de su lado. Necesitamos que Yeshua, la luz del mundo, Juan 8:12, nos libere de nuestra propia preocupación por nosotros mismos para que podamos verdaderamente amar a nuestro prójimo. Cuando yo más pienso más en el prójimo en lugar de mí, estoy haciendo la voluntad del Padre. Amar a su prójimo como ustedes mismos. Pero a veces nos amamos más nosotros mismos que al prójimo. Y la idea no es que te ames más, sino que ames al prójimo. Que te olvides de ti y busques la sanidad, la bendición del prójimo. Eso es lo que busca el Señor. Ese es el amor. Y eso es lo que enseña la palabra. Al igual que Egipto, muchos en el mundo experimentarán algún día esta misma oscuridad, que es una de las plagas del fin de los tiempos mencionada en el libro de Apocalipsis. Entonces el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se llenó de oscuridad. Se mordieron la lengua por el dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas y no se arrepintieron de sus hechos. Revelación 16:10 en Apocalipsis. No se van a arrepentir aún de sus cosas, igual como Faraón. Faraón no quería soltarlos, no dejarlos ir. Tampoco la gente se va a querer arrepentir, endureciendo su corazón. Pero en Gosén había luz. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, así también para los que se acercan a Dios. ¿Qué quedamos que Gosén era? Los que se acercan a Dios. ¿Se imaginan? Están pasando todas las tribulaciones, todas las oscuridad, las langostas,
Y uno está ahí esperando al Señor. No, pues mira, ahorita vamos en esta profecía, pero ahí viene más, ahí viene la que sigue y ahí viene esto. Estamos esperando al Señor y estamos tranquilos porque tenemos la luz. ¿Sí? Esto es lo que dice el Señor. Alrededor de la medianoche iré por todo Egipto. Todo primogénito en Egipto morirá, desde el primogénito hijo de Faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la esclava que está en su molino, y todos los primogénitos del ganado también. Habrá fuertes llantos en todo Egipto, peor de lo que nunca ha habido volverá a ser. Éxodo 11, 4 y 6. Cuando todavía el faraón se negó a arrepentirse y ceder después de la plaga de la oscuridad, Dios envió la 10ª y más devastadora plaga, la plaga del primogénito de Egipto. El rey de Egipto se negó a dejar ir al primogénito de Dios, que es Israel, por lo que Dios ya se llevó al primogénito del faraón y de sus leales servidores. La palabra es clara: Dios tratará a las naciones y a los individuos como han tratado a Israel. Dios actúa en nombre de su pueblo y el juicio caerá sobre los enemigos de Israel. ¿Okay? Esta plaga, al quitarle el primogénito, pues Faraón se creía que era un Dios y su hijo iba a ser el heredero Dios que iba a quedar. Y cuando se lo quita, pues le quita todo el reino, como quien dice. Le quita el poder, le quita el ser Dios. La muerte de los primogénitos es la devastadora. Ahora vamos a estudiar un poco acerca de Pesach. En el Seder hay varios símbolos fuertes del Mesías. El Mesías es uno del hueso de un cordero que recuerda a los participantes de la fiesta de la salvación de Dios. Durante la 10ª plaga, Dios ordenó a los israelitas que mancharan los postes de sus puertas y los dinteles con la sangre de un cordero impecable para que el Señor pasara por encima de sus hogares y preservara la vida interior, en Éxodo 12, 1 al 13. Este es un símbolo de la salvación en Egipto, pero también es una imagen de Yeshua, que fue el Cordero de Dios. Su sacrificio preserva la vida de todos los que creen. Las instrucciones para la Pascua original, específicamente que los huesos del Cordero no se podían romper, otro presagio de la muerte de Yeshua, en Juan 19:33, cuando le iban a quebrar a los huesos porque ya estaban en la cruz, para que murieran rápido, le iban a quebrar los huesos. A Yeshua no alcanzaron a quebrárselos, a los otros dos sí, le quebraron los huesos, murió rápido, pero Yeshua ya estaba muerto, y eso para que se cumpliera de que ningún hueso suyo iba a ser quebrado. ¿Okay? Y entonces se marcan los dinteles con la sangre del Mesías. Nosotros tenemos nuestros dinteles con la sangre del Mesías por haber creído en Yeshua como nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces estamos marcados por el Señor. Este es un plato del Seder con lo que tiene hierbas amargas, el hueso. En el plato del Seder está también el matzah, o pan sin levadura. Cuando el pueblo judío se fue de Egipto, tenía mucha prisa, por lo tanto no tuvieron tiempo de permitir que su pan se elevara. A partir de entonces la Pascua fue seguida por la fiesta del pan sin levadura y una semana de duración. Hay algunas cosas fascinantes sobre el matzot que proporcionan una imagen notable del Mesías. Por ejemplo, el matzot se coloca en una bolsa llamada ejad, que significa uno en hebreo, pero esta bolsa tiene 3 cámaras. Se coloca una pieza del matzón abajo, una en medio y una al final. Estas 3 matzot, una de ellas en el medio de la cena, se parte a la mitad. Y esta que se parte a la mitad, un pedazo de esa mitad, se va y se esconde, se entierra, para que los niños la busquen después. Entonces, cuando los niños la vienen y la traen para atrás, tú les das una recompensa. Y esa matzah se come después, se rompe en pedazos y se le da a todos los invitados a la cena. Y eso es lo que significa. ¿Qué significan las 3 matzot? El matzot significa, una es el Padre, que no se ve, y ahí se deja. La otra es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también no se ve, pero está entre nosotros. Y la del medio representa al Hijo de Dios, que fue quebrantado y quebrado por nosotros, que ahora fue dado por pan. Por eso aquí dice: el que coma de este pan vivirá, el que coma mi carne. Eso es lo que está hablando el afikomen, o la pieza de matzah que se rompe a la mitad. Entonces, esa es parte
del plato en el ceder. Ahora, también lo que más representa también la otra mitad puesta de nuevo, representa la divinidad de Yeshua. Entonces, después de la cena, cuando es rescatado, Dios dice, pero totalmente humano, Él fue roto por nosotros, fue enterrado, buscado y resucitado, y a su vida se le dio un rescate para muchos. O sea, todo lo que hacemos del Aficomen es lo mismo que hizo Yeshua por nosotros. Se dio por rescate por muchos. Entonces, eso habla de la muerte y la resurrección. Pero además el matzah está utilizado en la Pascua, tiene que prepararse de cierta manera. Por supuesto debe ser sin levadura, y la levadura en las Escrituras habla acerca del pecado. En segundo lugar, el matzah tiene que estar rayado. ¿Sí lo ven? Como con rayas. Las rayas de Yeshua representan sus heridas, son las que nos curan espiritualmente, en Isaías 53:5. Y en tercer lugar, el matzot debe ser perforado. Yeshua fue clavado en la cruz. Entonces, todo lo que es el matzah representa lo que es el Yeshua sin pecado, que fue traspasado por nuestras rebeliones. También tenemos un vegetal, carpas, este generalmente es perejil, se sumerge en agua salada y se come. Las carpas retratan el hisopo que se utilizó para aplicar la sangre del cordero en los hogares de los israelitas en Egipto. En el Nuevo Testamento el hisopo se usaba para dar vinagre al Cordero de Dios cuando Yeshua dijo que tenía sed. ¿Se recuerda que le dijeron que tiene sed y le dieron vinagre? Okay, esa es parte del ceder de Pesach, aunque se estaba cumpliendo otras profecías cuando le hicieron eso. El agua salada representa las lágrimas derramadas durante los amargos años de la esclavitud y el mar rojo que Dios partió durante el éxodo. Las hierbas amargas, el maror, consumo de hierbas amargas, se ordena en Éxodo 12:8. En los tiempos modernos esto suele ser rábano picante, una de las hierbas más amargas. Recuerda a los judíos que no pudieron ofrecer sacrificios y adorar a Dios, y eso fue más amargo que la esclavitud de Egipto. El Harosed es una mezcla de manzanas, nueces, vino y especies. Representa el mortero que los israelitas usaron en la construcción de edificios durante su esclavitud para los egipcios. De todos los elementos del ceder, el Harosed por sí solo es dulce, y esto es un recordatorio de la esperanza de redención, que aún estando en esclavitud pueden esperar la redención del Señor. El huevo duro o asado, muchos ortodoxos o mucha gente no lo utiliza, porque dicen, no, pues ¿qué tiene que ver el huevo? Eso ya es de la Pascua, eso ya es del conejo que dio huevos, algo así. O sea, no lo quieren poner. Pero realmente, huevo duro asado, tradicionalmente comían huevos duros, y el huevo se come durante el sede para recordar a los participantes que siempre están de luto por la pérdida del templo. El hecho de que el huevo esté asado evoca el tostado del sacrificio en el altar de un templo, y Yeshua es la finalización del nuevo pacto, y en lo cual un huevo no tiene principio ni fin, o cual es eterno, el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros. ¿Okay? Entonces también está el brazo de un cordero que se llama en hebreo Seroa, y el Señor Dios prometió a su pueblo que los salvaría de la esclavitud. Yo soy el Señor, te sacaré del yugo de los egipcios, te libraré de ser esclavo de ellos, y te redimiré con brazo extendido, con poderosos actos de juicio. La frase con un brazo extendido se repite a lo largo del Antiguo Testamento en relación con los recuerdos de la Pascua. En Deuteronomio 4:34, 7:19, 9:26, 26:8, Segunda de Reyes, Salmo 136:12, Jeremías 32:21, y hay un montón de más, como 70 yo creo referencias acerca del brazo del Señor. ¿Okay? El brazo del Señor, Dios agarra el brazo, les deja ver y los redime del pueblo de Egipto. Y el brazo del Señor, por supuesto, es el brazo del Cordero, quien es Yeshua, ¿okay? Que nos rescata del pueblo de Egipto. Ahora, entonces el Señor dijo a Moisés, entra al faraón y dile, así ha dicho el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En Éxodo 9:1. Eres libre, dice, pero aún así, si eres siervo de Dios, no debes usar tu libertad como excusa para hacer el mal, como dice en 1 Pedro 2:16.
como libres, no, pero no con los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Estamos libres ahora, nosotros, por medio de Yeshua, pero para servirle al Señor, para servirle a Él y no a nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, debido a que Dios salvó a los hijos judíos y primogénitos de la 10ª plaga, encontramos esta parte de la Torá, la orden de consagrar o apartar para Él a los hombres primogénitos. En Éxodo 13:1, sin embargo, los hijos primogénitos terminaron adorando el ternero de oro junto con la mayor parte de Israel, por lo que perdieron el derecho de servir a Dios en esta santa posición. O sea, Dios quería hacer de los primogénitos los sacerdotes, pero como se pusieron a adorar al becerro de oro, los quitó y entonces dice que eligió a los levitas. Entonces, porque ellos no adoraron al becerro. Entonces, por lo tanto, los padres judíos hasta el día de hoy redimen a los hijos primogénitos en una ceremonia especial llamada Pidyon Haben, la redención del hijo primogénito. Ya, para que no muera este hijo, según la historia, o para eximirlo de que no sirva en el templo, lo pagan al sacerdote y lo piden como para la familia. O sea, ya no va a ser sacerdote, sino que va a ser para la familia. Ese es el Pidyon Haben, como que lo compran para atrás. En lugar de dárselo a Dios, se lo queda. La redención del hijo primogénito es un ritual judío tradicional que se ha practicado desde la antigüedad. En esta ceremonia el primogénito está completamente absuelto del deber de realizar el servicio del templo. Este ritual simbólico de redimir al hijo primogénito del servicio del templo continúa hoy con el pago de 5 shekels de plata, alrededor de 4.4 onzas de plata pura, a un hombre de ascendencia Cohen, de acuerdo con la orden dada por Moisés. Tomad a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas van a ser míos, yo soy el Señor, para redimir a los israelitas primogénitos que exceden el número. Recoge 5 shekels para cada uno del santuario, dando el dinero para la redención de los israelitas adicionales a Aarón y sus hijos. Entonces, este es el servicio en medio del templo, adentro del templo, que se hacía diariamente. Diariamente entraban de este lado y lo primero que hacían, prendían la menorá, después limpiaban y ponían los panes sin levadura, los panes de la proposición, y después el sumo sacerdote se dirigía al altar de incienso, lo prendía, salía humo y empezaba a interceder por Israel y las naciones. ¿Ok? De este lado está la cortina, el lugar más santo. Pero ese lugar nunca entraban más que una vez al año. Este de aquí era todos los días, 2 veces al día, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Iban y hacían este trabajo, de prender la menorá, cambiar los panes, hacer oraciones. Ahora, Yeshua también pasó en el capítulo 2 de Lucas, indica que María y José subieron a Jerusalén para la ceremonia del Pidyon Haben de Yeshua. Esta no era su Brit Milá, no era su circuncisión. Permanecieron ahí 10 días hasta que llegó el momento de la purificación de María, 40 días después del nacimiento del hijo, como se describe en Levíticos 12:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de purificación. O sea, que los 7 días más otros 33 días son 40 días que ya se podía acercar ella al santuario. Y es cuando van con José y María y llevan a Yeshua al templo y lo presentan. Cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo hombre que abra el vientre será llamado santo al Señor, y para ofrecer un sacrificio de acuerdo a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomas jóvenes.
Hebreos 10:14, porque por una ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que están santificados o separados. El Pidyon Javen, lo vemos ahí. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. ¿Se imagina esa noticia? Tú no te vas a morir hasta que veas a Yeshua o al Salvador del mundo. Y yo, oh, wow. Entonces le había sido revelado por el Espíritu, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y fíjense lo que este hombre está lleno del Ruach HaKodesh. Entonces va a empezar a decir unas profecías, va a empezar a profetizar. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, tu Yeshua, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí? Este niño, este Yeshua, va a ser contradictorio en todo el mundo. ¿Y si lo es o no? Sí, amén. ¿Verdad que sí? Ok, y dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, ni de noche ni de día, con himnos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que decían, la redención ha llegado a Israel. El Pidyon Javen ha llegado. Llegó el sacrificio. Entonces, si se fijan, ellos, si estuviéramos en las plagas, sus caracteres ¿cómo eran? Orando, dice, 84 años. El que estaba viejito dice que él todos los días iba al templo a buscarle la presencia de Dios. No eran ni sumos sacerdotes ni nada, pero por simplemente ser hechos personas de oración, personas de buscar el corazón de Dios, fueron elegidos para levantar y presentar al Señor Yeshua. La obediencia a esta ley de Moisés que María presentó a su hijo al Señor, en el donde ella misma sería salpicada por el sacerdote con la sangre de su sacrificio. En el caso de esto mandaron 2 pájaros, 2 palomas, para una ofrenda, la otra para una ofrenda de pecado. A su debido tiempo todos íbamos a ser redimidos por este Hijo primogénito, y su sangre está sobre nosotros. No con cosas corruptibles como la plata y oro, pero con la preciosa sangre del Mesías. 1 de Pedro 1:18. Y aquí María apareció con su hijo primogénito, el verdadero Mesías, y esa fue la primera vez que entraba en su templo, como se predicó en Malaquías 3:1. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene. Eso está en Malaquías. ¿Qué es la palabra viene? Bo. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La expiación de nuestro Salvador vence incondicionalmente la muerte temporal y brinda a todas las personas el don de la resurrección y la inmortalidad. Además, la expiación de Yeshua, el Mesías, vence la muerte espiritual al redimirnos de nuestros pecados y hacer posible nuestra exaltación si nos arrepentimos y guardamos los mandamientos. En Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, Bo, ven. Y el que oye diga, Bo, ven. Y el que tiene sed, venga, Bo. Y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente. Así que el Señor nos dice, la parashá Bo, vengan a mí, vengan al Señor, recíbanlo como Salvador y obtengan la vida eterna, porque entonces la muerte va a pasar sobre ustedes y ya no van a morir, sino que tendrán vida eterna en el Señor Yeshua. Y esa es la parashá de Bo.